Yo seré el encargado de ser su guía el día de hoy. Como tal, mi profesión es biólogo enfocado a la paleontología, por lo que cualquier duda que tengan de los ejemplares que vamos a ver aquí en el parque es bien recibida y también alguna otra que se les vaya a ocurrir, ¿de acuerdo? Así que vamos ingresando. Los dinosaurios pues, tampoco se pueden tocar. Digo, no muerden ni nada, pero no se pueden tocar. Aquí nos quedamos nada. Iztapasauria, este parque es un pequeño viaje al pasado, pero no al pasado de hace 5 minutos, hace 2 años, sino hace millones de años. Pensemos que el tiempo geológico o el tiempo de la Tierra es muy antiguo. Aquí nos vamos a hacer un viaje a lo que es la era mesozoica, hace más de 66 millones de años. Dicha era comprende un tiempo de 251.9 millones de años, aproximadamente desde su inicio hasta 66 millones de años cuando finalizó. ¿Cómo finalizó? Con la caída de un meteorito que es Chicxulub, precisamente en lo que actualmente conocemos como la península de Yucatán. Dicha era se divide en 3 periodos, que es Triásico, Jurásico y Cretácico. Vamos a definir que un dinosaurio como tal es un animal vertebrado como nosotros, que presenta huesos y una columna vertebral, el cual apareció hace millones de años. Y bueno, la palabra dinosaurio quiere decir lagarto terrible. Esta frase la acuñó Sir Richard Owen en 1842 para hacer referencia a estos fósiles tan extraños que le llevaban. Incluso nadie sabía cómo nombrarlos, nada más fue un como tipo, oh my god, dinosaurs. Y ahí se le ocurre el nombre. Vamos a ver al primer dinosaurio de este recorrido. Aquí estamos frente a Giganotosaurus carolini, ¿de acuerdo? Este es un dinosaurio descubierto en Argentina. Muchas veces se confunde con un T-Rex, pero no lo es. Este ejemplar, véanle la cabeza, es más larga y delgada en comparación de un T-Rex y los brazos tienen 3 dedos. Gran diferencia con el Rex que solamente presenta 2. Este ejemplar llegó a tener una longitud aproximada de 12 metros de largo, cerca de 3 metros y medio de altura a la parte de la cadera y cercano un peso entre 4 a 6 toneladas. Para ser un animal grande es un peso ligeramente liviano, pero también le permitía alcanzar grandes velocidades estimadas de unos 40 kilómetros por hora. Era bastante ágil también por el tipo de presas que tenía, que eran animales de cuello largo, de acuerdo como el Argentinosaurus. Tenemos a este ejemplar, que es un pterodáctilo. Es un dinosaurio. Este se conoce o pertenece a un grupo llamado pterosaurios o los lagartos dedo, que son reptiles voladores. ¿Qué diferencias hay con un dinosaurio? La más importante, además de los huecos en el cráneo, es que este dedo, el que sería el cuarto dedo en nuestra mano, es el que forma el ala en estos animales, como pasa con el murciélago. Este fenómeno se conoce como hiperfalangia. Bien, en México sí se han encontrado dinosaurios, hasta el momento 12 especies diferentes. Como podremos ver, el marco asemeja mucho a tipo puerta Jurassic Park, solamente que no hay puertas, porque por fortuna no hay nada que se nos escape. Vamos a tener a uno de los que yo considero también muy característicos, que son los dinosaurios de cuello largo. El enorme cuello que representaba estos organismos. Cuellos que llegaron a tener 12, 15, 17 o hasta 20 vértebras cervicales. El ejemplar que tenemos aquí se llama Homeisaurus. Fue descubierto en China y este habitó en el periodo Jurásico, entre hace 160 a 145 millones de años. Homeisaurus quiere decir lagarto del monte Homei. Muchas veces vamos a ver nombres que hacen referencia al sitio o a una característica en particular de estos organismos. Aquí vamos a encontrar un animal que llegaba a tener hasta 60 dientes, pero dientes con una forma como de cucharita, que le servía para triturar y masticar las plantas que normalmente se alimentaban. Ellos se alimentaban de vegetación elevada o también de coníferas. Para que uno diga, ¿y qué es una conífera? Acuérdense de lo que pusimos en Navidad. El árbol de Navidad pertenece a ese grupo de las coníferas. O si no, donde encontramos normalmente las piñitas. Esas que, bueno, vamos recolectando, incluso partiendo, también ahí encontramos a las coníferas. Este animal llegó a tener una longitud aproximada de cabeza a cola de 20 metros de largo. Cabe mencionar que no ha sido el animal más grande que ha existido. Hay ejemplares como Argentinosaurus o Patagotitán que se han estimado hasta en 30 metros de largo. Obviamente de la punta de la cabeza a la punta de la cola y más, incluso de 50 toneladas de peso. Estaremos viendo los ejemplares que fueron los más grandes en pisar el aspecto terrestre.
Actualmente tenemos al animal más grande que ha existido, que es la ballena azul, pero esta habita en el mar. Bien. Ahora, aquí tenemos a un dinosaurio carnívoro, como el caso de Giganotosaurus. Este se llama Irritator challengeri. Aquí tendríamos a un ejemplar que su hocico delgado y dientes puntiagudos, sin aserración o sin marcas para cortar, le permitían la captura de peces de una forma más eficiente. Piensen en las ballenas. Las ballenas abren su boca, consumen todo lo que se encuentran y después expulsan el agua. En este caso estamos hablando de un organismo que solamente capturaba el pez que necesitaba y se lo comía. Entonces aquí tenemos a un ejemplar descubierto en Norteamérica que es Ankylosaurus magniventris. Su nombre se traduce como lagarto acorazado de vientre grande. ¿Era herbívoro? Claro que sí, pero toda la parte de la armadura que tiene en la cabeza, el cuello, la espalda y la cola. Entonces esta parte de la armadura se conocen como osteodermos. Los osteodermos es piel osificada, piel dura. Piensen en sus huesitos y encima de los huesos hay una capa como de hueso y que se recubre con las escamas de estos animales que son los cocodrilos. Darle la vuelta a dicha armadura. De ahí que toda esta armadura hiciera que se ganara el apodo de los tanques del Mesozoico. Así se le llaman a estos ejemplares. Y ahora, además de tener toda esta armadura que le protegía, 6 metros de largo y más de 4 toneladas de peso, estaba armado con un mazo de hueso en la parte final de la cola, la cual le ayudaba para poder dar golpes. Ojo, no pensemos en movimiento de cola como la de. En este caso tenemos a Triceratops horridus. Su nombre se traduce como cara con 3 cuernos y ya hicieron algunas referencias. Quienes hayan visto la película, por ejemplo, de Pie Pequeño, Escera, ¿no? 3 cuernos, pues no hay más por qué decir del nombre. Cara con 3 cuernos, los cuernos en los huesos orbitales y el hueso nasal. Parecido, por ejemplo, una cruz entre un toro y un rinoceronte. Además de esa característica, vayámonos a la parte de atrás, lo que parece como un abanico en la parte de su cráneo. Eso se conoce como gola. La gola funcionaba para poder generar diferentes coloraciones, sumado a los cuernos, que los cuernos normalmente se pensaba que funcionaban como para perforar a los dinosaurios carnívoros, cuando esto no es verdad. No sé si han visto que los cuernos de los rinocerontes, cuando se los cortan, les sale como que sangre o ciertos hilitos. Eso es porque esos son núcleos óseos. Los núcleos óseos, cuando los cortas, duele mucho. Entonces, perder un cuerno para estos animales era un sufrimiento horrible. Solamente los ocupaban para peleas con animales de la misma especie. ¿De acuerdo? Uno de los populares en la era moderna. Y yo les pregunto, ¿quién es este dinosaurio? Velociraptor. A ver, alce la mano, ¿quién dice que es Velociraptor? Perfecto, todos están mal. Y no es su culpa, porque la culpa sería de Michael Crichton al escribir la novela de Parque Jurásico y de Steven Spielberg al adaptar dicha novela al cine. Porque tanto Michael Crichton sabía que los fósiles, el animal que estaba recreando, no era el Velociraptor, se lo dijeron. El verdadero Velociraptor llegaba a tener 1 metro de altura por 1,5 metros de largo, muy pequeño. El ejemplar que vemos en las películas es este, Deinonychus antiropus, ¿de acuerdo? Pero para él le gustó más Velociraptor, que sonaba más comercial, que daba más miedo. Pero la verdad no, si tradujemos los nombres, Velociraptor simplemente es el ladrón veloz, mientras que Deinonychus es la garra terrible. Este nombre está principalmente asociado o debido a la segunda garra de la parte del dedo, que tiene una forma como de hoz, que le servía precisamente como las garras de un águila para encajarla en la presa y desgarrarla o también sujetarse. Recordemos que las garras tienen más de un solo uso. Ahora, el fósil tiene 12 centímetros de largo, pero se han cortado sus uñas, ¿verdad? Entonces todos los animales tienen esa parte como de cutícula que recubre la parte del hueso, por lo que muy probablemente esta garra de 12 centímetros era de 15 o de 16 cuando este animal estaba vivo. Aquí tenemos un animal que era principalmente carnívoro, de acuerdo que le funcionaban sus dientes para desgarrar la carne, y también presentaba plumas.
¿de acuerdo? Así como les mencionaba también la modificación de los brazos en Irritator, este animal tenía las manitas en esta posición, retraídas muy cerca del cuerpo, para permitirle alcanzar grandes velocidades, además de lo que les comentaba de la presencia de plumas. ¿Cómo se sabe eso? En los huesos de las aves, donde se encajan las plumas, se quedan ciertos huequitos donde van dichas plumas. Piensen como cuando nosotros nos quitamos un pelito y queda un hoyito. Aquí pasa exactamente lo mismo. Dichos huecos se encontraron en la parte del cuerpo, los brazos y la cola de estos dinosaurios, tanto de Deinonychus como de Velociraptor. En este caso tenemos a otro dinosaurio carnívoro, como les comentaba, de Argentina. Este se llama Carnotaurus sastrei. Su nombre se traduce como toro carnívoro de Anselmo Sastre. Anselmo Sastre, la persona que lo descubrió en Argentina. Tenemos un ejemplar que llegó a tener 8 metros de largo, cercano a casi 3 metros de altura a la cadera, 3 toneladas de peso, ¿de acuerdo? Y también tenía osteodermos, o esta armadura ósea en la parte de la espalda, donde vemos todos esos piquitos. Muy bien, los cuernos se piensa que eran para combate con otros Carnotaurus o con sus mismas presas. Antes se pensaba que era diferencia entre hembra y macho, pero pensemos un ejemplo actual, los toros. Los toros y las vacas, ¿en qué varía? El tamaño del animal y también la forma de los cuernos. Quizás esta también sea una diferencia en estos animales. Como les comentaba, más evidencias van a poder dar como tal dicha evidencia, o aprobarla o rechazarla. Este animal llegó a tener estimada velocidad de 50 kilómetros por hora, por lo que eran bastante rápidos. Estamos frente a dos, que podrá ser el dinosaurio más famoso, más popular, más querido y conocido de todos, el Tyrannosaurus Rex. Su nombre se traduce como lagarto tirano rey o tiránico rey lagarto, el famoso rey de los dinosaurios, el Elvis, ¿no? De los dinos. ¿Por qué el rey? ¿Qué ganó que se ganara ese apodo? ¿Qué hizo? Porque era el dinosaurio carnívoro más grande descubierto hasta ese periodo durante la Guerra de los Huesos. Pero eso sí, a finales del periodo Cretácico fue el depredador más grande, sino el más grande que ha existido en la faz de la Tierra, pero aspecto terrestre, ¿de acuerdo? En tierra firme. Llegó a tener una longitud de 12 metros de largo, de la punta de la cabeza a la punta de la cola, 3 metros y medio de altura a la cadera y cercano entre 6 a 9 toneladas de peso. ¿De acuerdo? Este animal pesaba lo que hoy en día pesa el Petrobús. Pero ¿qué harían si yo les dijera que esas manos eran tan chiquitas, pero tan potentes, que si hubiera que hacer una lagartija, lo podría haber hecho? Cada brazo podía cargar hasta 200 kilos de peso. Cada brazo. Su cabeza o su cuello era capaz de levantar hasta 1 tonelada de peso, así en peso libre. ¿De acuerdo? Sus dientes eran desde 15 centímetros de largo. Piensen en un plátano. De esta forma y con la parte de atrás cerrada como si fuera una sierra, para que sus dientes tengan dos funciones: despedazar los huesos y desgarrar la carne. Esto sumado a una mordida que tenía una potencia de 35,000 newtons. Eso traducido quiere decir, pónganle cualquier carro que vemos allá afuera en la boca y lo hace pedazos de un mordisco. Esa era la potencia de T-Rex, ¿de acuerdo? Por eso es el depredador más grande entre hace 68 y 66 millones de años. Sigue siendo Norteamérica y periodo Cretácico. En este caso tenemos a un herbívoro que se llama Pachycephalosaurus guayomigensis. Si no pueden decir Pachycephalosaurus, díganle lagarto de cabeza ancha o cabeza gruesa. Y si ese tampoco se acuerdan, díganle como le decimos en el parque, Paquito. ¿No? O sea, de Pachycephalosaurus, díganle Paqui o Paquito, y ya no hay pierde, ¿no? Si llegan con nosotros y dicen, oigan, vengo a ver a Paquito, ahí está, ¿de acuerdo? Este dinosaurio se caracteriza por ese callo tan grueso en la parte de la cabeza que llegaba a tener entre 25 a 30 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Piensen como un casco como de un ingeniero o de uno de béisbol, algo por el estilo, ¿no? Entonces, así de duro era. ¿Para qué le funcionaba? Para defenderse. Normalmente eran golpes cabeza con cabeza o de lado, pero hay cierta película en donde un pariente de él rompe una pared a punta de cabezazos, ¿de acuerdo? Eso es Hollywood en toda la extensión de la palabra. Antes de romper la pared, se hubiera roto el cuello o la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso?
¿Alguien alguna vez en su vida, de tanto coraje, ha soltado un golpe a la almohada o a un costal de boxeo y le da doble coraje porque se lastimó la muñeca al pegar? Es como de doble coraje porque está ahí. Bueno, pensemos que nuestro puño, bien armado, bien macizo, es la cabeza de este dinosaurio y nuestra muñeca es el cuello. Si no alineamos bien, se rompe su cuello. Aquí tenemos a Allosaurus fragilis. Este nombre significa lagarto extraño frágil. Lo de frágil vino porque muchos de sus fósiles o especímenes tenían alguna herida o fractura. De ahí que los investigadores creían o pensaban que este animal tenía como huesos de cristal. Apenas si le daba el aire ya se lastimaba. Pero no, era un animal bastante peleonero y territorial. Y también sus presas eran muy grandes. Cazaba principalmente dinosaurios de cuello largo. Este animal llegó a tener 10 metros de largo, cercano a 2,5 metros de altura la parte de la cadera. Tenía brazos fuertes, con garras muy poderosas. Recuerden, la postura de las manos es de lado, pero sus garras eran muy fuertes. Se ha estimado velocidades hasta de 50 kilómetros por hora en este dinosaurio, ¿de acuerdo? 3 toneladas de peso y además le suman que quizás tenía la capacidad de saltar. Imagínense, o sea, todo el tamaño que tiene y todavía saltaba. De ahí que fuera tan peligroso, con más de 60 dientes en esa mandíbula diseñados para desgarrar. Este recorrido no se haya hecho muy pesado y haya sido de su agrado. Una vez más, gracias por su atención y que disfruten de su día. Gracias. Fue un honor atenderlos. Gracias.